La palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de una vida diferente, nos muestra a nosotros acerca de un cambio en nuestras vidas, en el trayecto de la en nuestras vidas, en el trayecto de la palabra de Dios, en todo el transcurso de la palabra de Dios, donde Dios nos aconseja a cosas buenas, Él siempre lo hace para que nosotros hagamos la diferencia entre los demás, entre el mundo y los hijos de Dios, entre los hijos de Dios y los no hijos de Dios, entre la creación de Dios y los verdaderos hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a hablar a nosotros o nos va a llevar a acercarnos a nuestro Creador. Nosotros necesitamos acercarnos más a nuestro Creador, a nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a acercarnos más a nuestro Creador, a nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a dar guía, a manera de acercarnos a Él, a manera de venir a Él, de conocerle a Él, de poder aceptarle a Él, de poder saber más acerca de nuestro Creador. Entonces, en esta noche vamos a hablar bajo el tema vida nueva en Jesucristo. Ya hace unos días o hace algunos martes hemos hablado, ¿verdad?, en los temas de la luz, de la sal, de reflejar a Jesús fuera o en los lugares donde nosotros estemos, donde nosotros vivimos, en los lugares, ya sean barrios, ya sean colonias, ya sea país, ya sea estados donde nosotros vivimos, sean barrios, ya sean colonias, ya sea país, ya sea estados donde nosotros vivimos, que se vea una diferencia entre un hijo de Dios a alguien que no es hijo de Dios. Poder reflejar a Jesús a los demás, que conozcan a Jesús por medio de nuestros testimonios. Y ese es el propósito por el cual nos sentamos cada día, ¿verdad?, en este lugar, en este estudio. Cada día que transmitimos predicaciones, mensajes, es con ese fin, que cada uno de los oyentes puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que cada uno de los oyentes puedan venir a Jesús, cada uno de los oyentes puedan conocer a Jesucristo, que cada uno de los oyentes puedan verdaderamente conocer quién es Dios, quién verdaderamente es nuestro Creador. Es lo más importante, es la base importante por la cual nosotros estamos esta noche en este lugar. Eso es lo importante, lo básico por lo cual estamos aquí, para traer un mensaje a la conciencia de cada uno de nosotros, al corazón, al espíritu de cada uno de nosotros, de que Dios día a día nos llama, día a día, día con día Dios nos reprende, día con día Él nos habla, día con día Él quiere que nos parezcamos más a Él. La iglesia primitiva, a la iglesia que se le llamó por primera vez cristianos, o a los primeros cristianos que se les dio este título de cristianos, fue por ese motivo, porque ellos hacían las mismas cosas que Jesús hacía. Es porque seguían los pasos que el maestro les había enseñado. La palabra de Dios declara, ¿verdad?, en las historias que vemos en los Hechos de los Apóstoles, en Romanos y en todas las cartas, o en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, vamos a ver que cada una de estas personas buscaban la manera de agradar a Dios, buscaban la manera de sentirse lo más agradable posible delante de Dios, buscaban la manera de imitar los pasos de Jesús, incluso en los milagros. Dice la palabra de Dios que Jesús resucitaba a los muertos, y el apóstol Pablo, vamos a leer en alguna ocasión por ahí, que también resucitó a un muerto. Vamos a ver que los leprosos eran sanados. Vamos a ver también, ¿verdad?, cada uno de nosotros, de que Jesús los paralíticos los levantaba. Los apóstoles de igual forma hacían esto. Entonces, cada una de estas cosas que Jesús iba haciendo, también los apóstoles las iban imitando. Entonces, un cristiano es un imitador de Cristo, alguien que sigue los pasos de Cristo, alguien que toma ese buen ejemplo
que Jesús dejó o que está escrito en la palabra de Dios para poder predicar a los demás, para poder enseñar a los demás, para poder dirigir a los demás a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos esa tarea de mostrar esa salvación que Dios ha dejado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cambio enorme en la vida del cristiano cuando un cristiano está verdaderamente decidido a ser cristiano. No un cristiano nada más de nombre, no nada más de título. A aquellos les dieron ese título de cristiano por las cosas que ellos hacían. Pero cada uno de nosotros tenemos que buscar la forma de asemejarnos tanto como a ellos, que son ejemplo a cada uno de nosotros, como también a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el maestro de ellos y también nuestro maestro. La palabra de Dios nos declara, y el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros deberíamos procurar de igual forma ser imitadores del apóstol Pablo, así como el de Cristo, y así como, ¿verdad?, otras personas pueden imitarnos a nosotros, que ese buen ejemplo que nosotros mostremos a los demás sirva para que estas personas conozcan el cambio que solo Cristo puede hacer en sus vidas. Entonces, entrando ya a lo que es el mensaje, al consejo de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, en el versículo 20 de Romanos capítulo 6, que nosotros éramos esclavos del pecado. Llegó un tiempo en nuestra vida, nosotros éramos esclavos del pecado. ¿A qué se refiere o de qué nos habla la palabra de Dios cuando dice éramos esclavos del pecado? Habla de aquellos vicios, o dice éramos esclavos del pecado. Habla de aquellos vicios o de aquellas cosas que nosotros hacíamos y encontrábamos tal vez una satisfacción en ello y lo repetíamos una y otra vez. Entonces éramos esclavos de esa maldad. Es como el que roba una vez, vuelve a robar y lo vuelve a hacer las cuantas veces sea necesario para él, y con eso él se siente satisfecho. Es como el que tiene un vicio, es como el que está tal vez bien atado a un vicio. Es esclavo de este vicio. Nosotros en un tiempo o en ocasiones fuimos esclavos tal vez de ese tipo de pecados. Fuimos esclavos en ocasiones en nuestras vidas, ¿verdad? De esos días donde repetíamos lo que ofendía a Dios, donde repetíamos lo que a Dios no le agradaba, donde estábamos constantemente ofendiendo a Dios. La palabra de Dios nos muestra en el versículo 20 que cuando nosotros éramos esclavos del pecado. Tal vez en esta noche tenemos audiencia que dice o se recuerda cuando nosotros hablamos de ser esclavos del pecado, se recuerda de aquellos días donde sí verdaderamente estaba esclavizado del pecado. Y nos ponemos a analizar y decimos: yo viví tantos años fuera de Dios y tal vez hay personas que dicen yo era muy borracho, a mí me gustaba mucho ir a la discoteca, a mí me gustaba mucho salir los fines de semana. Entonces habían varias cosas de las cuales eran esclavos, y a veces nos ponemos a remontar en ese pasado, ¿verdad? Y reconocemos que éramos esclavos de los pecados o del pecado del cual ofendía a nuestro Dios. Pero en esta noche vamos a enfocarnos en lo que es esa vida nueva que Cristo nos da, esa vida nueva que obtenemos cuando conocemos a Jesús. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Yo creo que nadie en la vida se siente orgulloso de cómo era antes. Si te sientes orgulloso de cómo eras antes, es porque verdaderamente viviste una vida sana, verdaderamente viviste una vida cerca de Dios, una vida apegada a Cristo, una vida en santidad delante de Dios. Pero por lo general, hablando lo que es, ¿verdad?, ser esclavos del pecado, por lo general el pecado es algo que a nosotros nos avergüenza como humanos.
Satanás quiere que seamos la burla de este mundo. El enemigo quiere que nosotros seamos la burla de la sociedad. El enemigo quiere que nosotros seamos aquellas personas de las cuales, ¿verdad?, llaman la atención con lo malo y los demás se ríen, los demás se burlan de ellas. El enemigo quiere eso para cada uno de nosotros, porque el pecado no trae nada más que vergüenza, y aparte de vergüenza trae condenación, conlleva esa condenación para tu alma. Entonces, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que no teníamos frutos en aquellas cosas de las cuales nosotros nos avergonzábamos, o de las cuales nosotros ahora nos avergonzamos, porque yo en ocasiones me avergüenzo de cómo era antes y digo yo, ¿cómo pude llegar a ser este tipo de persona? ¿Cómo pude llegar a no retener la bendición que Dios me da, o a desperdiciar la bendición que Dios me da? ¿Cómo pude llegar al punto de ofender tanto a Dios? Entonces me avergüenza el estilo de vida que yo llevaba antes. Me avergüenza el estilo de vida con el cual yo me acerqué delante de Jesús. Me avergüenza cuando yo me acerqué delante de Dios, ¿verdad? Y dije yo, todos estos pecados traigo, Señor. Todos estos pecados vengo delante de ti porque quiero ser limpio. Entonces nosotros tenemos que, o nosotros sentimos esa vergüenza acerca de aquellas cosas las cuales ofendían a Dios, porque éramos esclavos de esos pecados. Estábamos esclavizados completamente a pecar y seguir cometiendo ese pecado ofendía a Dios. Entonces, el fin de aquellas cosas, dice el apóstol Pablo, es muerte. El fin de la esclavitud en el pecado o al pecado es muerte, muerte para nuestras almas. Y también, como dice la palabra de Dios, que por causa del pecado entró la muerte física también en el hombre. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos un pasado que tal vez lo repetimos en nuestra mente, pero no lo repetimos para volver, sino lo repetimos para decir, de ahí me libró Dios, de ahí me rescató el Señor, de ahí me salvó el Señor. Ahí estaba yo, pero Cristo me dio vida nueva. Ahí estaba mi vida hundida en pecado, ahí estaba mi vida esclavizada en el pecado, pero Jesucristo me cambió. Él me hizo una nueva criatura, Él me hizo una nueva persona, Él me hizo alguien diferente, me hizo un padre diferente, me hizo un hijo diferente, me hizo un hijo respetuoso, me hizo un esposo diferente, me hizo o me dio una familia diferente a la que yo tenía. El cambio que Jesucristo hace en cada uno de nosotros es sumamente grande. Es enorme. Ese cambio que Cristo hace en nuestras vidas es un cambio el cual solo Él lo puede hacer. Nadie más puede cambiar tu situación, nadie más puede cambiar tu vida, solo Jesucristo. Nadie más te puede desatar o soltar esa cadena, ¿verdad?, la cual te mantiene prisionero o esclavo del pecado. Solamente Jesucristo. Cuando tú vienes a Él, cuando tú te acercas a Él y te presentas con un corazón sincero y le dices, Señor, vengo cargado completamente de pecados. Vienes y delante de Él dices, o confiesas tus pecados a Él y dices, Señor, vengo cargadísimo de pecados. Traigo tanta maldad en mi corazón que, sabes, en ocasiones nos sentimos o indignos de la presencia de Dios, o indignos de incluso hablar con Jesús. Pero ese es el momento perfecto que Dios está esperando para que dependamos 100% y completamente de Él. Ese es el momento perfecto que Dios está esperando para extender su mano de amor, su mano de misericordia para con cada uno de nosotros. Tal vez tú dirás, o tal vez haya audiencia en esta noche, los cuales, ¿verdad?, dirán, no, es que yo todavía siento que tengo que cambiar para acercarme a Jesús. No, la decisión es acércate a Jesús, porque Él te puede cambiar. Ven a Jesucristo, porque Él puede hacer ese cambio del cual tú estás tal vez esforzándote vanamente, tal vez estás haciendo muchas cosas por querer cambiar, pero lo estás haciendo tú mismo. Mejor
hazlo del lado de Jesús. Mejor acércate a Jesús, que Él puede hacer el cambio. Muchas personas dicen, tengo que cambiar. No quiero tener una doble vida. No quiero jugar con las cosas de Dios. No quiero que piensen, ¿verdad? Que hoy sí quiero seguir a Cristo y mañana no. Esto es una lucha constante, la cual si tú la estás peleando solo, es una batalla constante, la cual si tú la estás peleando solo, la vas a perder. No esperes a cambiar para acercarte a Cristo. Mejor acércate a Cristo y espera que Él haga el cambio en tu vida, para que ya no sigas siendo esclavo del pecado, para que ya no sigas esclavizado a eso que no te deja servir a tu Dios. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había en aquellas cosas las cuales no servían de edificación para tu vida? ¿Qué fruto había en aquel que el fin de semana tomaba, verdad, su cheque, su dinero, su paga y se iba con los amigos a desperdiciarlo en la cantina, en la discoteca o en cuánto lugar hay para desperdiciar la bendición que Dios le da? ¿Qué fruto tenía eso o qué resultado tenía eso, mejor dicho? Cuando la palabra de Dios habla de fruto, habla de esos resultados. ¿Qué resultado tenía aquello de salir con tus amigos a desperdiciar lo que habías ganado con el sudor de tu frente? El único fruto que traía eso se llamaba pobreza, calamidad, necesidad, una mesa vacía, una mesa vacía, una cocina vacía y una familia necesitada. No traía ningún beneficio favorable para tu vida. Y de eso nos habla la palabra de Dios. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas, de aquellos pecados o de aquellas costumbres, de aquellos vicios a los cuales nosotros somos esclavos en ocasiones? Todos pasamos por esa área de ser esclavos. Entonces, ¿qué fruto había en tu vida, verdad, en hacer las cosas malas que afectaban a tu familia, en tal vez tomar un vicio que afectaba a tu familia, tal vez en tomar algo que afectaba a tus hijos? No traía ningún beneficio para tu vida, ningún beneficio bueno, sino más bien contraía o conllevaba con eso calamidad, problemas, separaciones, divorcios, tantas cosas que arrastraba y no eran cosas buenas. Entonces, la palabra de Dios nos pregunta, o mejor dicho, el Señor Jesucristo nos pregunta, cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No tenía ningún fruto bueno. El estar atados al pecado o el ser esclavos a un pecado nunca nos va a traer fruto bueno. ¿Por qué? Porque si alguien está atado al adulterio, si alguien tiene su esposa y está atado al adulterio, lo que va a traer en su matrimonio es separación, lo que va a traer en su hogar es divorcio, lo que va a traer es problemas para sus hijos. Entonces no le va a traer nada bueno. ¿Qué fruto va a traer eso? No trae nada bueno. Ahora, ¿qué fruto le va a traer a la persona que tal vez toma un vicio, una bebida, una drogadicción o algo, lo que sea? ¿Qué fruto le va a traer? Nosotros vemos muchas personas en las cuales su manera de vivir no son dignas de un humano. Tal vez decimos, vive en la calamidad todo el tiempo. Nunca, ¿verdad?, tiene dinero, no puede salir adelante, no puede, ¿verdad?, mantener su familia en pie, su hogar en pie. En ocasiones es porque es esclavo, tal vez de las drogas, es esclavo del alcohol, es esclavo de este tipo de pecados, de vicios, ¿verdad?, los cuales no llevan nada bueno. El apóstol Pablo pregunta, y Dios nos pregunta en esta noche, pero ¿qué fruto lleva lo que estás haciendo? Analiza lo que haces día a día, lo que día con día tú haces en tu diario vivir. Analiza en qué me va a beneficiar, en qué me va a ayudar, en qué va a ayudar a mi familia, o va a echar esto mi vida para adelante, o esto va a echar a perder mi vida. Esto que estoy haciendo me va a ayudar para el bien, o más bien me va a afectar. Todas esas cosas tenemos que analizarlas. ¿Cuál es el resultado? Como dice, ¿verdad?, cada acción tiene su reacción. Entonces, ¿qué reacción va a traer en tu vida el estar atado o el ser esclavo a un pecado? Analízalo bien y espero que puedas, ¿verdad?, responderte a ti mismo. Lo que estoy haciendo está afectando a mi familia.
tal vez lo que estoy haciendo está afectando a mi esposa, a mi matrimonio, a mis hijos. Y todas esas cosas tenemos que analizarlas bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere darnos una vida nueva. Ya no vivir atados al pecado, ya no vivir atados a aquello que nos aleja de Él, sino que vivir abrazados a Jesucristo, sino que vivir de la mano de Él. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Solo Jesucristo puede libertarte del pecado. Solo Jesucristo puede darte esa libertad del pecado. Solo Jesucristo puede romper esas cadenas del pecado. Hay muchas personas alrededor del mundo que tú les vas a escuchar que dicen, yo ya quiero dejar este vicio, el común, ¿verdad? Del alcohol, de ser borracho, como lo menciona la palabra de Dios. Muchas personas dicen, yo quisiera dejar este vicio, pero no puedo. No, me esfuerzo de una, de otra forma, pero no puedo. Es porque en ocasiones o generalmente lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Dice la palabra de Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Solo Jesucristo puede libertarte de esas cadenas, ¿verdad? Del alcoholismo, de la drogadicción. Solo Jesús puede libertarte. Tal vez tú dices en esta noche, o yo mismo lo digo, yo no tengo este vicio, pero conozco personas que sí lo tienen. Conozco personas, ¿verdad? Las cuales están fracasando bastante, la cual su familia se está rompiendo, se está destruyendo a causa de estos vicios, a causa de ser esclavos, ¿verdad? De estas cosas. Conocemos muchas personas en ocasiones que están perdiendo su vida, su matrimonio, su familia. Podemos orarle a Dios, podemos doblar rodillas al Señor y pedirle, Señor, liberta a esta persona del pecado, liberta a esta persona del alcoholismo, dale la fuerza necesaria, la voluntad necesaria para que pueda dejar ese vicio y que pueda restaurar su familia, su matrimonio y su hogar. Jesucristo lo puede hacer. Dios puede cambiar la situación. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que lo imposible lo hace posible. Él es el único que tiene el poder de romper aquellas cadenas que nos atan, que nos hacen esclavos a los vicios. Solo Jesús lo puede hacer. Ahora, después de que Él rompe las cadenas, nos hace, ¿verdad?, hijos de Él o siervos de Dios. Cada uno de nosotros, los que servimos a Dios, los que tal vez mostramos el amor de Dios, dedicamos tiempo para las cosas de Dios, lo hacemos en agradecimiento por lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Nosotros definitivamente no podemos pagar por la salvación que Él nos ha dado, pero sí podemos trabajar para Él en agradecimiento por lo que Él hizo, en agradecimiento porque Él nos ha cambiado, en agradecimiento porque Él ha hecho una vida nueva en cada uno de nosotros. Nosotros podemos trabajar para Él, dedicar tiempo para Él, agradeciéndole por lo bueno que ha sido. Dios ha sido bueno conmigo. Hasta el día de hoy, hasta esta fecha, iniciamos un nuevo mes y seguimos adelante. Dios ha sido bueno. He pasado momentos difíciles, pero Dios ha sido bueno. He pasado momentos de alegría, he sonreído con mi familia, me he alegrado con mi familia, me he divertido con mi familia porque Dios ha sido bueno. Gracias a Dios se acaban aquellos momentos de tal vez de gritos, de peleas, de discusiones, de separación, tal vez de pensar en un divorcio, tal vez de pensar en tú te llevas a los niños, tú te llevas estas cosas. Se acaban todas esas cosas cuando Jesucristo es el centro de tu vida, cuando Jesucristo te liberta del pecado, cuando Jesucristo te liberta de aquello que afecta a tu familia. El entorno en tu vida cambia completamente porque solo Jesucristo puede cambiar. Solo Él puede cambiar tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia completa. Solo Él lo puede cambiar. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice también, y hechos siervos de Dios. Todos, cada uno de nosotros, ¿sabes? Si nosotros somos como la palabra de Dios nos manda, como Jesús nos manda, ¿verdad? Somos de aquellos que amamos al prójimo. Tal vez no lo hacemos por el prójimo nada más, sino que lo hacemos por lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Yo estuve necesitado
y Dios puso una persona que me ayudara a mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora que yo ya no estoy necesitado, yo puedo encontrar a otra persona necesitada, ser un siervo de Dios y mostrarle el amor de Dios en la misericordia, mostrarle el amor de Dios siendo, ¿verdad?, aquel prójimo, el cual, ¿verdad?, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que animar, hay que mostrarle que Jesucristo verdaderamente cambia, mostrarle que Jesucristo verdaderamente restaura, liberta, hace nuevas todas las cosas. Cada uno de nosotros siendo hechos o siendo siervos de Dios, ya que Dios ha roto las cadenas del pecado. La palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros que debemos mostrar esos frutos que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ser una persona completamente diferente, reflejar a Jesucristo donde quiera que vayamos y en todo lo que nosotros hagamos, que se vea la diferencia, que se note que ya conocemos a Jesús, que ya tengamos en cuenta de que las personas nos ven y siguen nuestro ejemplo si es bueno, de que las personas nos ven y escuchan nuestra manera de hablar y dicen: este habla muy diferente, tal vez a los de su país, tal vez a los de su región, de su nación. Este habla muy diferente. Es porque Jesucristo le cambió hasta su manera de hablar. Tal vez dicen, ¿verdad?, este o esta mujer o este varón se viste bastante diferente, bien varonil, ¿verdad?, como toda una dama, se viste decentemente. Es porque Dios ya ha cambiado tu manera de ser. Es porque tal vez a la discoteca te ibas vestido o vestida de alguna forma, pero Jesucristo hizo ese cambio diferente en tu vida. Y todo eso refleja a que has verdaderamente conocido a Jesús y que verdaderamente eres un siervo de Dios, que ya has sido libertado del pecado, que ya Jesús rompió las cadenas del pecado. Ya no eres más esclavo de eso, sino que ahora eres un siervo de Dios, una hija de Dios, la cual no quiere deshonrar a su Padre, la cual nosotros no queremos deshonrar a nuestro Papá Dios, sino que queremos honrarlo día con día. Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo